Bueno, me gustaría empezar la charla dando las gracias tanto a Ana como a Clara por organizar estas jornadas tan estupendas y sobre todo por contar conmigo. Un honor y una responsabilidad hablar de neuroimagen en el estatus epiléptico. Este es un poquito el índice que ya he seguido durante la presentación. Después de una breve introducción, veremos un poquito la etiología y la fisiopatología para revisar sobre todo un poquito más en profundidad las técnicas de imagen y los protocolos recomendados en cada una de las técnicas de imagen, sobre todo escáner y resonancia, para luego ver las consecuencias a largo plazo que en la imagen vamos a ver en pacientes que han sufrido un estatus epiléptico y ya para finalizar las conclusiones. Bien, esto yo creo que lo hemos repetido todos. Al final, el estado epiléptico se definió en el 2015 y luego se revisó en el 2022. Es la condición resultante con el fallo compensatorio en los mecanismos que terminan con una crisis epiléptica. El tiempo T1 es aquel en el que vamos a definir urgente inicio del tratamiento de 5 minutos para los estatus no convulsivos, los convulsivos, y de 10 para los no convulsivos. Y el tiempo T2 es aquel en el que va a haber una afectación neuronal y un daño irreversible. Ese tiempo va a ser de hasta 30 minutos en los estatus convulsivos y de 60 en los no convulsivos. Bien, decir que es importante porque es la segunda urgencia en neurología con una mortalidad hasta de un 40% en algunas de las series de adultos, que en la confirmación viene dada por nuestros compañeros neurofisiólogos con el electroencefalograma, pero que es verdad que cada vez más, tanto con escáner como con resonancia, añadiendo estudios de percusión, vamos a poder ayudar en el diagnóstico y valorar la etiología, que nos va a permitir hacer un tratamiento precoz y evitar las consecuencias irreversibles. Bien, en el 2015 la ILAE clasifica la etiología del estatus epiléptico como en causas conocidas, como en causas conocidas y desconocidas. Las causas no conocidas llegan hasta un 30% en algunas series y es que son causas no conocidas cuando después de un estudio exhaustivo del paciente no hemos logrado llegar a una conclusión de por qué ese paciente ha entrado en estatus. Dentro de las causas conocidas, pues los sintomáticos o sintomáticas, los sintomáticos agudos, los progresivos y los remotos. Los agudos son aquellas en las que vamos a ver un desencadenante. En los remotos es aquellos en los que no hay un hecho precipitante que sea causa-efecto, pero el paciente en su historia tiene algo que puede precipitar ese estatus, mientras que el sintomático progresivo es un paciente que ya neurológicamente está estudiado y que tiene una patología que lo va a predisponer a ello. Posteriormente, en el 2022, Trinca hace una revisión y simplifica un poquito la clasificación etiológica en las causas comunes y no comunes o poco comunes. Dentro de las causas comunes, pues el accidente cerebrovascular agudo, el traumatismo craneoencefálico, la infección, los tóxicos, la mala adherencia al tratamiento antiepiléptico. Y dentro de los poco comunes, pues las enfermedades inmunológicas, metabolopatías, enfermedades mitocondriales, genéticas. Bien, no voy a explicar la fisiopatología mejor de lo que han hecho mis compañeros pediatras, pero es verdad que al final lo que se va a traducir es un exceso de excitación sináptica y un defecto en la inhibición. Y esto a nosotros, desde el punto de vista de la imagen, nos va a ayudar mucho porque esas zonas, esos focos epileptógenos van a tener un aumento de la demanda metabólica, van a consumir más oxígeno y más glucosa. Con lo cual, nosotros en las técnicas de imagen que vamos a realizar, vamos a ver una vasodilatación de las zonas que están cerca de ese foco epileptógeno que se van a acompañar de un aumento tanto del flujo como del volumen. Y eso lo vamos a poder ver tanto en los estudios de angio-RM o GTC cerebral, los CT perfusión y los estudios de percusión con resonancia, ya sea administrando contraste en las secuencias de sensibilidad dinámica o en las secuencias ASL, que luego veremos. Bien, nosotros nos vamos a encontrar en como dos espectros, dos ámbitos clínicos. El primero va a ser el de las crisis epilépticas recientes o recurrentes en el ámbito de la urgencia, en el que lo que está indicado es hacer un TAC basal. Ese TAC basal no es para ver la etiología, ese TAC basal es para descartar que en ese paciente se esté produciendo un proceso que ponga en riesgo su vida y que requiera un tratamiento, pues, por ejemplo, quirúrgico urgente en el ejemplo de los hematomas cerebrales. En ausencia de hallazgos etiológicos, lo que está indicado, lo que recomienda la en sus guías clínicas es la realización de resonancia hasta 2 semanas después. Diferente es el contexto del estatus epiléptico. En un paciente que llega a la urgencia con un estatus epiléptico convulsivo o no convulsivo, está indicado TAC basal y TAC perfusión. Posteriormente, nuestros compañeros neurofisiólogos
confirmarán si el paciente se encuentra en un estatus con electroencefalograma y resonancia a la mayor brevedad posible siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan. Esa resonancia tenemos que añadir secuencias de percusión, con contraste y sin contraste. Importante el control, por lo menos un control anual para ver las secuelas que pueda dar ese proceso cerebral en estos pacientes. Bien, el TAC basal, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hasta en un 50% de la última revisión de la Academia Americana de Neurología vio que el TAC basal, en el contexto de una crisis epiléptica, tenía hallazgos. El protocolo más o menos que seguimos nosotros en nuestro centro es una adquisición volumétrica, una hélice, angulando a nivel del CAE, y aportamos reconstrucciones multiplanares. Después están muchos estudios que la valoración del cerebro en los 3 planos del espacio te ayuda en el diagnóstico y te hace ver mejor las lesiones. El grosor de corte máximo será de 3 milímetros. Asociado sobre todo al contexto del paciente politraumatizado, la ventana de partes blandas y de hueso que nos permita valorar las fracturas. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver sobre todo en el escáner? El escáner va a tener más sensibilidad que la resonancia para detectar sangrado agudo. Vamos a ver hematomas parenquimatosos, contusiones hemorrágicas en el contexto del traumatismo y en pacientes que tienen fracturas, sobre todo valorar la presencia de hematomas epidurales o subdurales. La ILAE recomienda realización de TAC basal, pero es verdad que muchas veces podemos hacer un TAC sin y con contraste si los hallazgos que nos encontramos en el basal nos hacen pensar que estamos ante un tumor o ante un ascenso cerebral. Podemos también poner contraste de forma que podamos hacer un polígono de Willis para ver la vascularización cerebral si sospechamos una fístula dural o una malformación arteriovenosa o incluso un cavernoma. Bien. En el contexto de la urgencia ya hemos visto en el estatus epiléptico hay cada vez hay más publicaciones que abogan por la realización de un TAC perfusión en el ámbito de la urgencia. Nosotros estamos muy familiarizados con el TAC perfusión en el contexto de un accidente cerebrovascular agudo, pero es verdad que en el estatus epiléptico no lo estamos tanto. He puesto 2 ejemplos de nuestro centro, uno en el que vemos un TAC perfusión en un ictus en la arteria cerebral media. ¿Cómo lo vamos a ver en nuestros mapas de color? Bien, cuando hay un trombo en una arteria cerebral, por ejemplo, en este caso la arteria cerebral media, a la sangre le cuesta llegar, con lo cual el tiempo al pico y el tiempo de tránsito medio van a estar alargados. El flujo va a estar disminuido porque le va a llegar menos concentración de sangre. Y esto lo que nos va a delimitar el flujo y el tiempo al pico y el tiempo de tránsito de medio va a ser la penumbra isquémica. En función de cómo veamos el volumen, en un ictus diremos que hay un infarto establecido si el volumen está disminuido o si el volumen está normalizado diremos que todo es penumbra isquémica. Bien, en el TC percusión en un estatus es lo contrario, es decir, no vamos a tener ninguna obstrucción vascular, con lo cual va a haber un hiperaflujo o una hipervolemia. Vamos a ver los tiempos al pico como muy retrasados, muy acortados en la zona donde se encuentra el foco epileptógeno asociado a una hipervolemia y un hiperaflujo. Puntos a favor de la perfusión. Tiene una sensibilidad y una especificidad de un 90%, un valor predictivo positivo de un 100%, es decir, que si lo tiene, que si lo vemos es que lo tiene. Y la valoración de estos mapas, pues como estamos muy familiarizados en el contexto del ictus, pues tampoco nos cuesta y además es sencillo. Al final es ver un hiperaflujo, una hipervolemia y una disminución del tiempo al pico y tiempo de tránsito medio. En contra de la perfusión, pues que muchas veces no va a valorar la etiología, es decir, vamos a ver el foco, pero no vamos a ver qué hay debajo. Que no es accesible en todos los centros, aunque cada vez el TAC perfusión se hace en más centros y que está asociado a los cambios dinámicos que se van a producir. Es decir, en el contexto del estatus, el foco epileptógeno tiene, según comienza, un aumento de la perfusión, que justo disminuye cuando ese estatus finaliza, llegando a una hipoperfusión para luego una normalización. O sea que, dependiendo del momento en el que realicemos el multimodal, vamos a poder tener una perfusión que va a tener hallazgos, hipo o hiperperfusión, o que va a ser normal. Luego, también uno de los puntos es que tenemos que administrar contraste. El contraste no podemos administrarlo por una vía cualquiera. Tenemos que tener una vía lo suficientemente potente para que pueda soportar un caudal de entre 5 y 6 mililitros por segundo. Luego, aparte, no tenemos técnicas de corrección de movimiento. Los pacientes en el estatus, en el periodo intercrítico, muchas veces tienen focalidades neurológicas o no se encuentran con un ISA adecuado. Con lo cual, hay muchas veces que la perfusión no va a ser valorable si el paciente tiene artefacto de movimiento. Y luego, para mí, lo que lo hace una técnica que nos tiene que preocupar a nosotros como radiólogos es la radiación que le damos. Y, sobre todo, es una técnica que en el paciente pediátrico pues, no estaría indicada.
Estos son los datos de un TAC perfusión en un paciente que vino en el contexto de un código ICLUS y que posteriormente se le hizo un TAC basal. Vemos el DLP, los miligrays por centímetro del paciente, el TAC perfusión radia hasta 5 veces más que un TAC basal, con lo cual es algo que también tenemos que tener en cuenta. Bien, con respecto a la resonancia, decir que tiene más sensibilidad para la detección de pequeñas lesiones corticales que el escáner y además ayuda a infradiagnosticar lesiones que en el escáner no se han visto correctamente. En el contexto de la urgencia, pues es un poco más delicado, sobre todo por los requerimientos técnicos de la resonancia y por muchas veces como el estado en el que se va a encontrar el paciente. Entonces, una vez que hemos corroborado que el paciente se encuentra en un estatus con un electroencefalograma, realizaremos una resonancia de forma electiva, lo más rápido posible, siempre a la resonancia añadiendo secuencias de percusión. Bien, la ILAE en sus grupos de trabajo en neuroimagen nos marca una serie de mínimos que tenemos que tener con respecto al equipamiento y con respecto a los protocolos que tenemos que hacer, tanto en paciente en estatus como en paciente con crisis o epiléptico. La ILAE lo que nos recomienda es la realización de esa resonancia en la mejor máquina que tengamos. Si tenemos 3 Teslas, pues en 3 Teslas mejor que en 1.5. Las antenas de superficie son las indicadas porque tienen una mejor resolución espacial, temporal, de contraste, menos artefactos y mejor señal ruido. El problema es el ruido fisiológico. La antena de superficie se coloca encima del paciente, entonces respiración, el latido cardíaco, todo eso va a poder artefactar un poco. Y siempre la antena en la que vamos a realizar el estudio con el mayor número de canales. Lo óptimo es de 32 y el margen inferior que marca la ILAE es de 12. Bien, tenemos el protocolo Harness, que es lo que nos recomienda la ILAE para el paciente en estudio de resonancia al protocolo. Lo mínimo que nos marca es las secuencias 3D, 3D FLAIR y 3D T1, que al ser 3D son con un voxel que es de 1 por 1 por 1. Con lo cual, lo que nos va a permitir es reconstruir en los otros 2 planos del espacio y tener una resolución anatómica muy buena, de manera que con una adquisición vamos a tener los otros 2 planos. También recomienda la realización de un T2 en 2D en el plano coronal y con cobertura holocraneal. Nada de eso de orientado hacia el temporal, cogiendo solamente esa zona holocraneal de 3 milímetros. La ILAE recomienda las secuencias de susceptibilidad por encima de las del eco de gradiente, que van a ser secuencias muy buenas que nos van a permitir la evaluación de hemorragias, calcificaciones, depósitos esféricos y cavernomas. La diferencia entre estas secuencias, bien, pues la susceptibilidad es bastante mejor porque nos va a permitir con los mapas complementarios ver si eso es sangre o es calcio. La diferencia para nosotros también, que esto son 7-8 minutos y estos son 2. Luego, en la administración de contraste intravenoso, la ILAE no lo marca como obligatorio. Te dice que lo pongas si sospechas patología vascular, tumoral e infección. Y en el caso del estatus, siempre hay que programar secuencias de percusión cerebral, ya sean con contraste o sin contraste. Bien, en la resonancia, ¿qué vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver hallazgos en la difusión, en las secuencias de 2 FLAIR, en las secuencias de percusión y luego hay 2 signos que son muy específicos, como son la necrosis cortical laminar o el signo del claustrum. Empezamos con la secuencia de difusión. Lo que vamos a ver es una hiperseñal en los mapas de difusión, que lo que va a traducir es un edema vasogénico o citotóxico. Vasogénico si ese edema se va resolviendo paulatinamente y citotóxico si ese edema al final lo que genera es un daño tisular y una muerte neuronal. El área epidexógena puede ser tanto en la zona donde está el foco como distante por la diseminación que va a tener por la actividad eléctrica. Los patrones que vamos a ver van a ser muy clásicos y muy típicos, la afectación retropulvinar de los tálamos, la afectación del uncus y del hipocampo, la corteza perisilviana también se va a ver muy frecuentemente afectada y la corteza extratemporal. Está descrito, aunque es muy infrecuente, la afectación de los ganglios basales, sobre todo del núcleo lenticular. En este diagrama vemos que la difusión es una de las secuencias que primero se va a positivizar en el estatus, hasta minutos después del inicio, con un máximo hasta el fin y luego posteriormente la normalización en las siguientes semanas. En las secuencias T2 lo que vamos a ver es un incremento de la señal o un engrosamiento cortical en las 2 secuencias. Como vemos,
Este paciente es de nuestro centro, es un paciente de 45 años con antecedente personal máximo de que era trasplantado renal, que acude a la urgencia por disminución de la conciencia y fase intermitente. En el TAPASA que se le hace a la urgencia no se muestran hallazgos y posteriormente cuando le hacemos la resonancia después de que tenía un estatus con el electroencefalograma no convulsivo, vemos un engrosamiento justo del tercio anterior del hipocampo y del uncus, con un aumento en la señal, tanto en secuencias T2-FLAIR y una restricción en los estudios de difusión. Este es otro ejemplo, una paciente de 7 años con un TAP basal en la urgencia negativo, sin hallazgos, que ingresa en la UBI con un estatus refractario de etiología probablemente autoinmune. Entonces, vemos aquí una restricción, un aumento de la señal en los tercios anteriores de ambos hipocampos, con un engrosamiento y un aumento de la señal en T2-FLAIR. Bien, a diferencia de la difusión, las secuencias T2-FLAIR se van a positivizar un poquito más tarde, entre 12 y 24 horas, llegando a un punto máximo con el fin del estatus epiléptico. Posteriormente, la señal en T2-FLAIR se va a normalizar o se va a quedar permanentemente una alteración de la señal si tenemos una secuela, como un área de malacia con un poquito de gliosis. Bien, seguramente muchos de los que estáis aquí, sobre todo los neurólogos que habéis rotado con nosotros, pensaréis, un área de restricción en la difusión, una hiperseñal. Pues eso muchas veces es como muy patognomónico de la lesión isquémica, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos las dudas de, ¿pero esto es una lesión isquémica o con un poco de restricción en las secuencias de difusión? Pues es muy importante en los pacientes la correlación con la clínica y con el electroencefalograma. Y luego hay una serie de puntos que nos pueden ayudar a diferenciarlo, como pueden ser la localización. Hemos visto los patrones de la alteración de la difusión, los más típicos, las porciones retropulvinares del tálamo, el hipocampo, el uncus y la corteza perisilviana, que no van a ser las zonas típicas de afectación de las lesiones isquémicas. Y luego no van a afectar a un territorio vascular. Muchas veces cuando vemos un territorio de la arteria cerebral media afecta un infarto, vemos una zona bien delimitada. Esto no ocurre en el estatus. Y luego, punto importante, el seguimiento en estos pacientes. Este es el mismo paciente que hemos visto antes, en el que tenía un engrosamiento del uncus y el tercio anterior del hipocampo, con un poquito de restricción. Se le hizo un control a 6 meses y vemos que se había resuelto ese engrosamiento, esa hiperintenseñal, y que ya no teníamos la hiperintenseñal en difusión. Bien, también muchas veces podemos pensar un engrosamiento en secuencias T2-FLAIR con una alteración de la intensidad de señal, una hiperseñal. Eso muchas veces también para nosotros como radiólogos es como sinónimo de patología tumoral, ¿no? De patología tumoral de bajo grado. Esta es una paciente de 62 años que vino como un código ictus por afasia y hemiparesia de derecha. Entonces nosotros en la imagen en el multimodal veíamos lo contrario, ¿no? A un ictus veíamos un hiperaflujo con una hipervolemia. Posteriormente, cuando le hicimos la resonancia, en la que previamente antes ya se había visto por nuestros compañeros neurofisiólogos que tenía un foco frontal. Vimos que tenía un engrosamiento cortical y que tras la administración de contraste, ese engrosamiento cortical que estaba en inmediaciones como de la región central, tenía como unos vasitos, aquí una ingurgitación vascular que no tenía en el otro lado, pero que tampoco tenía una zona de realce muy significativa. Quedamos con los neurólogos en que realizábamos resonancia de control en este paciente en 2 meses. Muchas veces nos da miedo dejarlo para 3 y decimos, pues en 2. ¿No? Pues no aguantó ni 3 semanas. Apareció en la urgencia con un estatus. Le realizamos la resonancia y en la resonancia veíamos que la hiperseñal había aumentado y que además tenía como mucha afectación de la sustancia blanca perilesional que extendía hacia sustancia blanca subcortical y periventricular y que tras la administración de contraste justo en el seno de toda esta hipointensidad tenía un realce que era nodular, con centro quístico necrótico, irregular, que esta paciente se intervino y al final esto fue un glioma de alto grado. Y es que está muy bien delimitado que justo cuando un paciente tiene un tumor de bajo grado, en el momento en el que se diferencia y progresa a un grado mayor, puede cursar con focos epileptógenos y llegar al estatus. Bien, las secuencias de perfusión es ahora más o menos en los últimos estudios lo que casi todo el mundo te recomienda, sobre todo para ver la dinámica del estatus. Vamos a tener secuencias de angiografía, las técnicas de susceptibilidad dinámica, las DSC, y las técnicas con marcador arterial de Despin, las ASL. Bien. ¿Qué vamos a ver en las secuencias, las angiografías arteriales cerebrales? Podemos ver sobre todo lo que hemos dicho, una vasodilatación de la zona donde se encuentra el foco epileptógeno en el mismo hemisferio.
Las podemos hacer con contraste, las angio-RMs con contraste, o las secuencias Time of Flight, que son las siglas de TOF, que van a utilizar el propio, como contraste, la propia sangre arterial. Las secuencias de perfusión cerebral, las DSC, van a ser sin duda las que más vamos a utilizar, las más frecuentemente utilizadas. Van a aprovechar la caída de la señal en las secuencias T2 para producir la imagen. Nosotros asumimos que el contraste es puramente intravascular y que no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen un estatus? Pues esos pacientes van a tener un foco epileptógeno y se va a producir inflamación y neurodegeneración en esa zona que va a afectar a la barrera hematoencefálica. Entonces, si por lo general en una zona de parénquima sano ese contraste permanece en el vaso, en las zonas en las que se ha dañado la barrera hematoencefálica ese contraste va a pasar y va a aumentar la perfusión de esas zonas. Lo bueno de las perfusiones T2 o de los estudios DSC que nos van a permitir hacer un estudio tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, vamos a ver los mapas de color y vamos a ver cuánto de rojo o de azul vamos a tener, pero sobre todo nos va a permitir poner un ROI y ver numéricamente cuánto de aumentado está con respecto a la zona contralateral sana o cuánto de disminuido. La desventaja, igual que en el TC percusión, que vamos a tener que administrar contraste. Y que el contraste, igual que en el TC perfusión, tiene que ir a un caudal entre 5 y 6 mililitros por segundo. Las secuencias AL van a ser secuencias que van a ser especialmente útiles en el paciente pediátrico, en el paciente con insuficiencia renal o los pacientes alérgicos a gadolinio. Van a utilizar como trazador endógeno la propia sangre arterial. Decir que la diferencia principal con las técnicas DSC va a ser que solamente nos va a permitir monitorizar el flujo cerebral sanguíneo y que son estudios cualitativos puramente, no cuantitativos. No podemos colocar un ROI y ver cuánto de disminuido o aumentado está el flujo cerebral. Bien, tanto las secuencias ASL como las secuencias DSC nos van a permitir ver la hiperperfusión en un foco epileptógeno, justo en el inicio hasta el fin de la crisis. Posteriormente veremos una zona de hipoperfusión para una normalización de la perfusión. Este es un ejemplo, vemos a esta paciente de 26 años con un estatus epiléptico focal con movimientos involuntarios de extremidad superior. Vemos un engrosamiento córtico-subcortical con una afectación de la sustancia blanca en la región frontal, sin restricción en los estudios de difusión, con un aumento tanto del flujo como del volumen en las secuencias ALL y las secuencias DSC. Esta es una paciente que probablemente a los juristas y a los neurofisiólogos les suene bastante. Es una paciente de 56 años ingresada en la UCI por un estatus epiléptico no convulsivo. Al intentar retirar la medicación, muestra al episodios de alteración de la conciencia de hemisferio izquierda sin mejoría tras tratamiento antiepiléptico. Se le han hecho varios estudios multimodales, de ellos pues, no valorables, pero hay uno de ellos justo en el que venía con focalidad neurológica, en el que vemos que tiene un hiperaflujo con una hipervolemia en el territorio de la arteria cerebral media, con una disminución del tiempo atípico y del tiempo de tránsito medio, y que en los estudios de angio veíamos que tenía una mayor concentración de vasos y una mayor dilatación de los mismos en todo el territorio de la arteria cerebral media. Posteriormente a esta paciente, en los siguientes días le hicimos varias resonancias. En una de ellas vimos un engrosamiento en las secuencias 3 de Flair en la región temporal perisilviana, que tenía restricción en los estudios de difusión y que en las técnicas de perfusión de estrellas, en las DSC, vemos que tenía en la zona donde tenía la afectación de 2 Flair una disminución del volumen con respecto a la zona contralateral sana. Bien, y es que la perfusión es dentro de la resonancia y dentro del TC multimodal la imagen que más nos va a ayudar cuando un paciente inicia un estatus epiléptico hasta el fin. Vemos que va a aumentar y va a permanecer estable la señal que vamos a poder obtener. Posteriormente, cuando finaliza, vamos a tener un periodo de ventana de hipoperfusión para normalizar luego la señal. Bien, luego los dos signos que son como muy específicos, sobre todo de los estatus epilépticos prolongados o refractarios, que van a ser la necrosis cortical laminar. Característicamente lo vamos a ver como de distribución giral, siguiendo la corteza, la sustancia gris, hiperintenso en T1. Esto no traduce sangre, porque en la secuencia T2 estrella no lo vemos, y tampoco traduce un edema o un engrosamiento de la cortical, ya que tampoco lo vemos en las secuencias T2 Flair.
No se sabe muy bien cuál es la fisiopatología de la necrosis cortical laminar, pero se cree que justo en las zonas donde se ha encontrado el foco epileptógeno han estado muy vascularizadas, han tenido mucho flujo, mucho volumen. Cuando termina ese estatus, esa zona está hipoperfundida y la sustancia gris es mucho más sensible a la hipoxia de lo que puede ser la sustancia blanca. Se cree que ese es el mecanismo de producción de la necrosis cortical. El signo de claustrum es sobre todo muy típico del estatus epiléptico refractario. Vamos a ver característicamente la hiperintensidad en secuencias T2 FLAIR de la cápsula externa. Se asocia a mal pronóstico con una mortalidad de un 80% y epilepsia fármaco-resistente con deterioro funcional en los siguientes años. Esta es una paciente también nuestra de 7 años que ingresa con estatus compulsivo refractario, también de probable etiología autoinmune. Esta es la misma niña que hemos visto antes, que tenía en los tercios posteriores de las cápsulas externas una tenue hiperintensidad que se veía mejor en los coronales, en la cápsula externa. Bien, ya hemos visto lo que podemos ver en imagen en el paciente en estatus, en el periodo intercrítico y en el periodo poscrítico. Pero ¿qué va a pasar con estos pacientes en la neuroimagen en los siguientes años? ¿Qué vamos a poder ver consecuencias? Pues está muy establecido que la actividad epiléptica prolongada va a conducir a muerte neuronal. Hay muchos artículos que dan lugar o como que nos dan lugar a que vamos a poder ver atrofia córtico-subcortical, como muchas veces la zona más afecta va a ser la zona del temporal y parahipocampal, pues vamos a tener atrofia del lóbulo temporal y esclerosis temporal mesial. Como hemos visto también que también se afecta la zona de los núcleos retropulmonares del tálamo, vamos a tener pérdida de volumen talámico y especialmente en los estatus epilépticos refractarios y superrefractarios, vamos a ver atrofia cerebral y pública. He cogido dos pacientes de esta presentación, que son pacientes nuestros, y la resonancia de seguimiento que hemos hecho. Este es el mismo paciente que trasplantado renal con una disminución de conciencia y afasia intermitente que iba y venía. Este es el control a los 2 años. Vemos que como la mayor afectación era de la zona hipocampal y de la corteza perisilviana, vemos que lo que ha generado este paciente es una esclerosis temporal mesial. Vemos los signos típicos. Vemos una atrofia muy significativa de todo el lóbulo temporal derecho con respecto al izquierdo. Vemos que tiene un hipocampo más chiquitito y más hiperintenso. Vemos que tiene también un fornis más pequeño y un colículo superior más pequeñito también. Esta es la niña que estaba ingresada en la UBI por un estatus refractario de etiología probablemente autoinmune, que tenía el signo del claustrum. Esto es una resonancia a los 18 meses en los que se ve una severa atrofia córtico-subcortical con un aumento del espacio estaxial. Y bien, ya para terminar, los puntos importantes. En el contexto de la urgencia, en un estatus epiléptico, en un paciente adulto, el test multimodal. En cuanto podamos y nos confirme el estatus epiléptico, una resonancia añadiendo secuencias de difusión, con contraste, sin contraste, como queramos. Importante, cuando nos encontramos con hallazgos que pueden parecer un estatus epiléptico, el diagnóstico diferencial. Si hay debajo un infarto o es el precipitante del estatus, si puede haber un tumor y seguimiento de estos pacientes. Y luego la actividad epiléptica prolongada va a dar lugar a muerte neuronal y secuelas en los siguientes años, con lo cual estos pacientes también los tenemos que seguir con resonancias periódicas. Y ya está, muchas gracias.